Ok, bueno, pues comenzamos. La semana pasada, ¿sí? O la sesión pasada, ¿sí fue la semana? No, la semana pasada no, fue la antepasada. Estábamos viendo Romanos, estábamos con esto de Romanos. Y nos quedamos en el versículo 4, estamos viendo el capítulo 2. Llevamos ¿cuántos meses de Romanos? Como Fíjate que yo aquí le había anotado 2 y medio, que creo, te 3. dije que ya anoté yo, Algo así, porque me acuerdo que llevamos como 2, 3 clases libres. empezamos el 23 de marzo, Marzo, abril, mayo, junio, julio. julio, Vamos para 4 meses sí, de Romanos. Apenas vamos al capítulo 2. Pero pues espero que sí estemos aprendiendo un poco de la estructura, tanto de la estructura del libro como de las cosas específicas que están en él. Pero bueno, entonces leíamos en el capítulo 1, como ya yo sé que con ustedes no tengo que recapitular, con ustedes 3, 4. No tengo que recapitular tanto, nada más pues vamos a hacer una rápida. Romanos lo escribe Pablo porque quería ir a España, quería que lo conocieran en Roma, no lo conocían, Pablo no había estado ahí personalmente. Les dice cuando termine la colecta a los santos de Jerusalén, voy a pasar por ahí y espero que me encaminen hasta España. Se había esparcido calumnias, se habían esparcido rumores acerca de Pablo y de lo que él enseñaba, por lo que Pablo escribe de la manera en la que escribe. Esta es la carta en la que escribe más como que su declaración de fe, lo que él cree. Ahí él es donde establece todo lo que él cree. Y lo hace, ¿por qué? Porque había rumores acerca de él y él quería aclarar todos estos rumores, que supieran quién era él, cuál es el verdadero evangelio, establecerlos en lo que era la doctrina de la iglesia o lo que era el evangelio verdadero, ya que ninguno de los apóstoles había levantado esa obra. Se cree que habían sido de las personas que estuvieron en el día de Pentecostés y pues regresaron a sus lugares de origen, los que levantaron o empezaron esta iglesia. Pablo no había estado ahí, Pablo quería establecerlos en lo que era el verdadero evangelio y que ellos supieran que era el verdadero evangelio, ya que había algunas disputas entre judío y gentil, cosa que vamos a ver, si no es que ya lo han leído, en el capítulo 14 y 15 del mismo libro de Romanos. Entonces, capítulo 1 lidia con el gentil, empieza a mostrar la necesidad de nosotros de eso llamado la justicia de Dios, que está revelado en el Evangelio, que está en los versículos 16 y 17 del capítulo 1, y a partir del el versículo 18 del capítulo 1 empieza a mostrar nuestra necesidad por esto llamado la justicia de Dios, que se revela en el mensaje del Evangelio, el cual era el mensaje que Pablo estaba compartiendo, ¿sí? Pregonando a lo largo de las ciudades o regiones a las cuales él iba. Entonces, aún no ha mencionado o no ha dado específicos de qué es el Evangelio. Hasta este punto aún no ha llegado a lo que es el Evangelio. Hasta ahorita nada más nos presentó qué es lo que él predica, lo cual es el Evangelio, cuyo mensaje central es la justicia de Dios. Y nos empieza a mostrar la necesidad del 18 hasta el 3:20, para concluir que nadie puede ser salvo por medio de sus propias obras. Si tanto estés bajo la ley o no estés bajo la ley, no puedes ser salvo por ti mismo, solamente es por fe. Ahora, este ha sido el caso a lo largo de toda la Biblia. Todos los que han estado o los que se han acercado a Dios o han llegado a ser justificados lo han hecho por la fe. ¿Sí? Siempre ha sido por la fe. Desde Adán hasta la llegada de Jesús, que ya sabemos ahora nosotros, en las bases de qué es que podemos ser justificados, en las bases de la cruz, en las bases de la sangre derramada de Jesús, cosa que las personas de la antigüedad no sabían. Solamente, ok, Dios me pidió que hiciera esto, que sacrificara un animal, lo voy a hacer por fe, ¿sí? Sabiendo que Él es el que me lo está pidiendo y pues bueno, ¿sí? Este patrón lo vemos desde Adán y Eva. Adán y Eva pecan y Dios es el que mata a un animal, ¿sí? Mostrándoles o dándoles a entender que un inocente tenía que morir para cubrirlos a ellos, ¿sí? Entonces no es algo nuevo en lo que es la ley y la ley de Israel, la que se le da al pueblo de Israel, sino que solamente lo refuerza y ahora lo ordena, ¿sí?
Pero el método por el cual el hombre, o la manera en la cual el hombre siempre se ha acercado a Dios, es por medio de la fe, ¿sí? El contenido del mensaje de la palabra, o cómo es que uno recibe fe a lo largo de todos los tiempos, por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Dios les dice o le da una palabra a una persona y la persona la cree y Dios se lo cuenta por justicia, la fe. Ahora, hay personas que llegan a decir, bueno, es que las personas de la antigüedad antes de la cruz veían hacia adelante, hacia la cruz, pero pues eso no es cierto. O sea, no podemos ver que ellos supieran que el Hijo de Dios iba a... O sea, tenían ciertos destellos, ciertas personas, todo lo que sabían era de que uno tiene que morir, alguien tiene que morir, algo tiene que morir. Jesús o sea, Dios no había revelado que tenía un hijo. Exactamente. Sí, lo conocían nada más como Jehová Dios, o el Todopoderoso, ¿sí? Jehová uno es lo que dicen y es uno. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero todos son uno, estos tres son uno. Pero todo lo que vemos es que, por decir, a Abraham le dice, Dios no le dice, yo voy a morir en la cruz por tus pecados y derramar mi sangre, qué es lo que se le da o qué es lo que se le promete, y lo cual le es contado por justicia. Que en sus simientes serán benditas todas las naciones, que de él va a venir, que él va a tener una descendencia tan grande como las estrellas, ¿sí? Ese era el mensaje, o esa fue la palabra que Dios le dio a Abraham, y Abraham lo creyó, tomó y le fue contado por justicia, ¿sí? Igual con el pueblo de Israel, ahora ahí se les dan ciertas reglas, ciertos sacrificios y todo eso, que no era algo nuevo. Y ellos nunca fueron salvos por sus obras, fueron salvos por su fe en eso que Dios les pidió. O sea, Dios le dijo, haz esto, ellos lo hicieron por fe, y eso era lo que los justificaba delante de Dios, no la obra, nunca es por las obras. Y ese es el punto al que vamos a llegar ahorita, más bien, quién sabe cuándo, en Romanos 3:20, que ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley, ¿sí? Porque la ley es el conocimiento de pecado. Entonces, llegamos al capítulo 2, donde se nos presenta ahora el problema del judío. En el capítulo 1, el problema del gentil. Capítulo 2, ahora es el problema del judío, como él también es inexcusable, no tiene excusa delante de Dios. Es también, o está manchado también por el pecado, no nada más por ser un israelita o de la simiente de Abraham, él está salvo, ya. Sí, que eso lo vimos también hace 2 semanas, que ese es el punto de Romanos 9, cuando veíamos que no todo el que viene de Israel o el que proviene de Israel es israelita, sino el que lo es interior, que esto viene en el capítulo 2 también. El judío que es interior, no por la circuncisión hecha por la mano externamente, sino el que lo es circuncidado en el corazón, está en el capítulo 2. Entonces, vamos a leer del 1 al 4, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, este es Israel, pues en lo que juzgas a otro en la ley, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Sí? Todo esto ya lo explicamos, están en las grabaciones, y dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, a los que son hipócritas, los que condenan y hacen lo mismo que aquello que están condenando, y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Más adelante les vamos a dar cuenta de que no es así, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Veíamos cómo esto es conectado con todo lo demás. Hablaba de cómo había personas que tomaban en cuenta la bondad de Dios como algo barato, ¿sí? Como si, no hombre, ya no me va a juzgar, ¿sí? Tomaban su paciencia, tomaban el tiempo en el cual no los estaba juzgando como, X, no me va a juzgar. Dábamos ejemplos de 2 de Pedro 3:9, de que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios, ¿sí? El hecho de que no nos esté
castigando el hecho de que no, bueno, en ese momento de que se tardara tanto en castigar al pueblo de Israel, era su paciencia, era su benignidad, era su misericordia al pueblo. Su justicia, su santidad hacía que el juicio llegara eventualmente, pero su misericordia y su bondad, su amor hacia el pueblo de Israel retrasaba o hacía que se tardara más el juicio, ¿sí? Que les digo, es una de las cosas muy, muy, muy padres acerca de nuestro Dios. Esto a lo que se refiere aquí está lidiando con cosas del Antiguo Testamento, ¿sí? No ha llegado al tiempo de ahora, sino lo veíamos también en las clases pasadas. Se supone que leamos el Antiguo Testamento y nos demos cuenta de que Dios no es un Dios rápido para castigar, rápido para traer juicio sobre nosotros, sino al contrario, es un Dios misericordioso, como dice una y otra vez en el Antiguo Testamento, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Sí? Entonces se supone que veamos todas estas cosas y nos demos cuenta de que el de la culpa fue el pueblo de Israel, fue el hombre. ¿Sí? Ellos solitos se traían esto a su morral. Sí, cosa que en el versículo 5 es lo que va a decir, que estaban atesorando ellos o se traían las consecuencias de sus decisiones, de sus malos actos, de sus malas decisiones. Ellos eran los culpables. O sea, Dios una y otra vez antes de traer juicio les enviaba profetas, les enviaba palabra y les decía arrepiéntense y yo no les voy a hacer el mal que yo dije que iba a hacer. ¿Sí? Ayer estábamos leyendo el libro de Jonás y nos dábamos cuenta, es un libro muy, muy, muy bonito, es uno de mis libros favoritos, pero veíamos cómo Dios le dice a Jonás, ve y predica a esta ciudad que fundó Nimrod, si se acuerdan de Nimrod, el de Babel, ciudad pagana, ciudad que era conocida por ser asesina, y les dice, ve y predícales a ellos. Y Jonás no quiso. ¿Por qué? Porque sabía qué clase de personas eran, sabía que iba a haber pique entre Israel y ellos, y ya había habido pique, si no me equivoco. Y entonces Jonás no quería hacerlo. Se va y todo, y al final lo avientan ahí cerca de Nínive, por medio del pez y todo, si se acuerdan ustedes de la historia. Y aún así Dios le dice, ve y predícales a esta nación, predícale a Nínive. Y otra vez no quería Jonás, no quería. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace Jonás? Pues bueno, va y les da el mensaje más corto, con menos esfuerzo que me he encontrado en la Biblia. Ahorita vamos a verlo. Miren, ¿sí saben, sí han leído Jonás? Sí. Miren, vamos a Jonás 3. Dice... Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y es todo lo que dijo. Ese fue su mensaje. ¿Sí? Ese fue su mensaje. Y aún así, o sea, como si no quisiera que ellos creyeran. Y aún así, los de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio y empezaron a arrepentirse de sus malos caminos. ¿Sí? Y Jonás se enojó, capítulo 4. Jonás se enoja y le dice esto. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, él consideraba mejor morirse a ver a estos de Nínive arrepentirse y que les fuera bien. Él quería que fueran destruidos, Jonás quería, ¿sí? Y para lo que Dios le dice de que no está justificada tu ira, que me recuerda a Santiago, donde dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios, no obra la justicia de Dios. Y ya el punto es de que después sale una planta, le hace sombra a Jonás, se muere la planta, Jonás se enoja y le dice, ¿por qué? ¿Por qué se murió? Y le dice, ¿por qué te preocupas tanto por esta planta que nada más disfrutaste un día? ¿No debería yo o no puedo yo preocuparme o interesarme en la vida de estas personas que son más que una planta? Entonces ahí vemos a Dios, o sea,
En el libro de Ezequiel también dice que Él no se deleita en la muerte del impío. O sea, a él no le gusta que gente se pierda. Y todas estas cosas las vemos en el Antiguo Testamento, libro, o más bien sección de la Biblia, la cual es muy criticada, diciendo, es un Dios malo, es un Dios vengativo, es un Dios de sangre, que sí es un Dios de sangre y es un Dios de juicio y es un Dios santo, pero es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, un Dios que retrasa su juicio lo más que puede para que la gente no caiga en eso. Entonces se supone que leamos el Antiguo Testamento y veamos estas cosas y apreciemos estas cosas. Pero el pueblo de Israel menospreciaba esta bondad, menospreciaba esta benignidad, esta paciencia, sin saber que todo este tiempo el cual Dios les estaba dando era para que ellos se arrepintieran. Todos estos privilegios que les daba era para que ellos se arrepintieran. El pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, ¿sí? Era un pueblo necio. Vamos allá a Romanos 10, 21, si no me equivoco. Fíjate lo que dice acerca de Israel. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aquí podemos ver la actitud de Dios hacia el pueblo de Israel, de cómo Él quería, pero Él no. El pueblo de Israel, no. ¿Sí? Entonces vemos ahí otra vez cómo es nuestro Dios, cómo es Jesús, la actitud de nuestro Dios, de Jehová Dios. Ahora sí llegamos al versículo 5 y les sigue diciendo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ahí está, ahí ven mejor, ¿verdad? Acá, no hay acá. ¿Sí? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, ¿sí? Ellos menospreciaban la bondad, paciencia y longanimidad de Dios por la dureza de su corazón, ¿sí? Ahora, dice esto, que ellos estaban atesorando ira, ¿sí? Para el día de la ira. Ahora, esto era... Bueno, ahorita llego a eso. Nosotros no vamos a atravesar el día de la ira, ¿sí? Nosotros no vamos a atravesar el día de la ira. Una vez más, te recuerdo, esto no está hablando del Evangelio. Todavía no ha introducido el Evangelio, todavía no nos introduce a nosotros, ¿sí? Y el tiempo en el cual nosotros vivimos. Si nosotros no atravesamos el día de la ira, ese día de la ira es el día de la tribulación. ¿Sí? Hay personas que leen Romanos 2 y quieren incluir a la iglesia en este capítulo cuando no habla de la iglesia. ¿De quién está hablando este capítulo 2? Del pueblo de Israel. ¿Sí? Este capítulo y versículo hablan de Israel atesorando para ellos mismos ira. ¿Sí? Jesús enseñó en su ministerio terrenal, no hagas tesoro en la tierra donde... Exactamente, sino en el cielo. ¿Sí? Jesús constantemente habla acerca del rechazo de aquellos que están en una posición de juzgar. ¿Sí? Jesús durante su ministerio podemos ver cómo Él les echa en cara a los judíos y les dice, ustedes son de duro corazón, ustedes son rebeldes, ustedes no creen porque no me quieren creer. Ahorita vamos a ver unos versículos en los que dice que gente le creía a Jesús, pero no lo hablaba o no lo expresaba por temor a los fariseos para que no les quitaran sus posiciones. ¿Sí? Entonces, por hipocresía o por, no sé, por miedo del hombre, ¿sí? Por querer agradar al hombre, no reconocían a Jesús. O sea, para ellos entonces... Entonces, ellos tenían un corazón duro y no arrepentido. En Juan 1, vamos a Juan 1. Estamos hablando ahorita del corazón duro del pueblo de Israel. ¿Recuerda eso? El pueblo de Israel, su corazón duro. Vamos a ver esto. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿quiénes son los que le recibieron? Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿quién es esto suyo? El pueblo de Israel, exactamente. Cuando vino Jesús a la tierra, no vino a México, no vino a América, vino a Israel. Pero los suyos, en general, en su mayoría, no le recibieron. Sin embargo, los que le recibieron, ¿quiénes pudieron haber sido? Los discípulos, Marta, María Magdalena,
¿sí? María, la hermana de Marta, Lázaro, ¿sí? Todos estos, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Ahora estamos hablando de ¿qué? Del corazón no arrepentido y duro del pueblo de Israel. ¿Por qué es que no lo recibieron? Porque tenían un corazón duro, ¿sí? Un corazón duro, ahora, un corazón duro no es lo que Juan Calvino, el que popularizó el calvinismo, o sea, calvinismo, de quien se originó fue una persona llamada Agustín de Hipona, y Juan Calvino tomó sus enseñanzas y nada más las hizo más mainstream, por así decirlo, populares, ¿sí? Entonces, esto del corazón duro, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque para Juan Calvino el corazón duro es ya les había dicho esto, de que Dios decretó quién iba a tener un corazón duro y quién iba a tener un corazón blando para recibir la palabra, ¿sí? Y porque Él lo decretó así y Él escogió quiénes iban a tener corazón duro y se iban a ir al infierno y quiénes iban a tener un corazón blando e iban a irse iban a tener vida eterna. Sí, pero este no es el corazón duro del cual habla Juan Calvino, ¿sí? En el cual él enseña, Juan Calvino, que Dios toma tu corazón y ¡pum!, lo cambia con su divina mano. Un corazón duro, el que la Biblia habla, es aquel que dice, no voy a creer eso, ¿sí? No lo voy a hacer, aunque eso sea verdad, me niego a aceptarlo, ¿sí? Cosa que los judíos hicieron con Jesús, teniendo todos los milagros que Él hizo, todo el cumplimiento de las escrituras que Él hizo, no lo aceptaron, no quisieron reconocerlo como el Mesías. ¿Sí? Su corazón estaba duro en cuanto a Jesús. Sí, Jesús tomó ventaja de eso y pues ¿qué hacía? Pues más les echaba, más les decía hipócritas y les decía sus verdades, ¿sí? Para eventualmente terminar en la cruz. Entonces, un corazón duro es un corazón que está en negación, ¿sí? Podemos encontrar una buena definición de esto en Hebreos 3. Hebreos 3 nos dice más o menos qué clase de corazón es este. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Un corazón duro es un corazón de incredulidad, ¿sí? Para apartarse del Dios vivo, dice. Regresamos a Juan 1. Perdón, Romano. Okay. No, sí, Romanos, sí. Ya se saben esa de Juan 1. Entonces, cuando Moisés fue a Faraón, un ejemplo de una persona con un corazón duro, y no se inclinó ante la persona que pensaba de sí misma que era el Dios del universo, eso era lo que Faraón pensaba de sí mismo, ¿sí? Que era el Dios del universo, que él era el Dios de todo, ¿sí? Cuando Moisés fue a Faraón y no se inclinó, ¿sí? Pues esto sacó de onda a Faraón. Y Moisés, imagínate esto, Moisés, un esclavo, va y le dice, vas a dejar salir a mi pueblo. A este rey, un esclavo le viene a decir qué es lo que va a hacer. Sí, imagínate qué pensó Faraón. Exactamente, eso fue exactamente lo que dijo y lo que pensó y lo que pasó, ¿sí? Sin embargo, esta fue la orden que Dios le dio a Moisés que hiciera, que prácticamente fuera y le escupiera en la cara. ¿Sí? Él llegó prácticamente sin saludar, ¿sí? Y pues así no iba a llegar a buenos términos con este hombre, con Faraón, ¿sí? El corazón de Faraón se endureció, no por el Dios calvinista, sino porque dijo, yo no voy a escuchar a a menos de que se incline a mí y me trate bien, ¿sí? Aparte, ¿quién es este Dios de Israel? Sí, eso fue lo que dijo, yo no lo conozco. Entonces Moisés no llegó amablemente, pero esa fue la manera en la que Dios le dijo a Moisés que lo dijera. Así que cuando Dios dijo, yo endureceré el corazón, el corazón de Faraón, ¿sí? Él ya sabía lo que estaba haciendo. Y no fue voy a cambiar su corazón mística y sobrenaturalmente para prohibirle el creer. Esto no hizo Dios. Utilizó a Moisés y le dijo cómo le llegara para que el corazón de Faraón se endureciera, ¿sí? Porque Dios le dijo a Moisés que fuera él y le escupiera en la cara. A ver cómo lidiaba con eso. Imagínate, otra vez, este Faraón, que se consideraba el Dios de todos, ¿sí? Llega este hebreo que a los ojos de los egipcios, los hebreos eran
esclavos, y ahora todavía más, este que había huido porque había matado a un egipcio, ¿me va a venir a decir a mí qué voy a hacer en el nombre de un Dios que yo no conozco? No, yo no dejo salir a ese pueblo. ¿Sí? Y así fue como llegó Moisés, dijo, el Dios de Israel lo manda. Entonces cuando dice en Juan 1:10 que no lo recibieron es porque Jesús dijo cosas que los agitó. ¿Sí? Jesús dijo cosas que pues como que los sacudió, exactamente. ¿Sí? Como veíamos anteriormente en las clases pasadas en Mateo 23, donde les decía Jesús a los fariseos, víboras, ¿sí? Hipócritas. ¿Qué crees que estaba haciendo? No estaba haciendo amigos. Sí, estaba mostrándoles sus verdades. Exactamente, ya una vez que ellos lo habían rechazado. Si se fijan bien, y de esto ya lo habíamos hablado, lean Mateo y él les habla de cierta forma hasta cierto punto en el libro, como por el capítulo 13, dice, y ya no les volvió a hablar claramente, sino que les empezó a hablar en parábolas. ¿Por qué? Porque ya habían rechazado a Jesús. Sí, ya estaba el pueblo de Israel diciendo, no, ya, o sea, en cuanto a lo que son los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿sí? Mucho del pueblo de Israel ya no, o sea, ya estaba de que Jesús, bye, ¿sí? Y planeaban matarlo desde ya como de ese punto más o menos, ¿sí? Entonces, por eso es que ya casi al final del libro y les empieza a hablar de esta manera tan dura, endureciendo aún más su corazón, como que aprovechando ya la dureza de su corazón, ¿para qué? Para que al final lo pongan en la cruz, lo lleven a la cruz, ¿sí? Él va a los fariseos y les dice, ustedes serán condenados. No estaba haciendo amigos al decirle esto. ¿Qué estaba haciendo? En la dureza de sus corazones, ¿sí? Él solo hacía que se volvieran más duros para al final terminar en la cruz, y lo clavaron a la cruz eventualmente. Sus corazones ya estaban endurecidos, no le iban a creer. A pesar de que resucitó a Lázaro de entre los muertos, no querían creerle, aún con la evidencia en sus narices. No querían creerle, no era que no podían o que no tenían las señales, exactamente, ¿sí? No que no tuvieran la capacidad de creer, sino que ellos rechazaron a Jesús, y ya después de eso pasa lo que Isaías decía, de que sus ojos y sus oídos se enceguecieron y se ensordecieron, ¿sí? Pero fue porque ya Dios aprovechó la dureza de su corazón que ya tenían ellos. No lo puso Dios, sino ellos ya estaban así. Tocaba intereses muy delicados de la parte política, ¿sí? Religiosa. Entonces llega Jesús y les hace chocar con estas cosas. Jesús les dice, ustedes están mal. Espérate, ¿cómo me vas a decir que yo estoy mal? ¿Tú quién te crees que eres? Tú eres el hijo de un carpintero. No conocemos a toda tu familia, si no conocemos... Entonces lo saca de onda y lo rechazan así de tajo, de que no te queremos, ¿sí? Aunque hagas todos estos milagros y hagas todo esto, no te queremos, ¿sí? ¿Y el ejemplo del joven rico, hermano? ¿El ejemplo del joven rico? Sí, el que llega y le dice, Señor, y le dice, bueno, mira, pero como un reto, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y lo repartes, y luego me sigues, y tocó un punto muy... Ok, sí. Y por la dureza de su corazón... Por la dureza de su corazón. Los intereses que tiene. Entonces, eso era lo que estaba haciendo Jesús. Entonces ellos tenían toda la evidencia, tenían las escrituras, ellos se supone que sabían las escrituras, pero aún así no lo hicieron. Entonces, cuando dice en Juan 1:10, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, debido a la dureza de sus corazones fue esto, que no lo recibieron. Y eso es Romanos 2:5. Por la dureza de su corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, lo que estaban haciendo era nada más atesorar para ellos mismos ira. ¿Sí? En Juan 12, Jesús declara al final de su ministerio que las personas a las que ha ministrado tienen un corazón duro, o sea, el pueblo de Israel. No quieren oír y no quieren creer. Vamos ahí a Juan 12. Juan, capítulo 12. ¿Sí sabías tú que a partir del capítulo 12 en adelante ya es los últimos días de Jesús? Sí, ya son los últimos días en donde están, en el capítulo 13 ya están en el aposento alto.
un día antes y todavía quedan un chorro de capítulos. No sé si habían puesto atención a eso, ya habían visto eso. Versículo 37. Juan 12:37. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Sí? Entonces, sus corazones duros eran evidentes al no creer los milagros que se hacían frente a ellos. Tuvieron toda oportunidad. Vamos en el siguiente versículo, 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Para ellos era más importante estar dentro de la sinagoga, dentro de la sociedad, dentro de lo político, de lo que era político, tener su posición, a seguir a Cristo, ¿sí? Eran de corazón duro, ¿sí? Porque amaban más, versículo 43, de los hombres que la gloria de Dios. Por eso no podían creer, ¿sí? O sea, eso fue su punto inicial, eso era su corazón duro, y todo lo que hizo Dios fue, tomó ventaja de eso y ya simplemente que sus ojos se enceguecieron, su oído se ensordeció y terminaron crucificando a Jesús. Pablo, si no me equivoco, es en el libro, o es una de las cartas de Pablo, o el libro es Pablo, si es Pablo, en el capítulo 2 del libro de Corintios, 1 de Corintios, dice que si ellos hubieran sabido quién era este hombre, no lo hubieran crucificado. Vamos allá, 1 de Corintios 2. Al cabo son 16 versículos, si lo encontramos. ¿Dónde está? A ver. Dos. Sí. Aquí está. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Sí? Si ellos hubieran sabido, hubieran tenido idea de lo que Dios estaba haciendo, de la sabiduría de Dios, ¿sí?, no lo hubieran crucificado. ¿Sí? Pero Dios ya sabía cómo iban a actuar estos judíos hipócritas. ¿Sí? Todos nosotros tenemos presciencia, ¿sí? Es lo que la Biblia nos habla acerca de cómo Dios ya sabía. O sea, Dios ya sabe todas las cosas, ¿sí? Ya sabe lo que va a pasar mañana. Y nosotros también tenemos presciencia, no como la de Dios, que es inerrante, pero sabemos cómo van a pasar ciertas cosas dadas las circunstancias. O sea, podemos especular y en muchos casos estar en lo correcto, ¿sí? Dios no tiene ese problema de que tenga que adivinar o especular, sino que Él ya sabe, tiene una presciencia, ¿sí? Porque ya sabe, no porque lo está mandando. Ajá, exactamente. Porque la gente dice siempre como que lo está mandando. Uh-huh. Pero no es así. Ahora, les había hablado un poquito acerca de esto, por decir, el Dios calvinista, que es el que ordena tanto lo bueno como lo malo, y el Dios de la Biblia, el cual sabemos que es bueno, y el Dios calvinista, que tiene que controlar tu voluntad para que su voluntad sea hecha, y el Dios de la Biblia, el cual, a pesar de tu voluntad, la voluntad suya se hace, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? El pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, ¿era la voluntad de Dios que estuvieran 40 años en el desierto? No era la voluntad de Dios. Sin embargo, al final, el pueblo de Israel, no necesariamente la generación que salió de Egipto, la generación grande que salió de Egipto, llegó a la tierra prometida, pero sí el pueblo de Israel. O sea, al final, la voluntad de Dios de traer al pueblo de Israel a la tierra prometida se cumplió, a pesar de la dura cerviz o la voluntad del pueblo de Israel anciano, ¿sí? Por su voluntad y por sus malas decisiones y por su corazón no arrepentido y corazón duro,
terminaron muertos en el desierto. Pero la voluntad de Dios, que era traer al pueblo de Israel a la tierra prometida y que eventualmente por medio de este pueblo llegara Jesús, se cumplió. ¿Sí? Entonces, el Dios calvinista hubiera forzado al pueblo de Israel a pasar en un año. ¿Sí? Pero por el corazón duro de estas personas, se tardaron 40 años, ¿sí? Y se quedaron ahí los viejos y pasaron la generación nueva, pasó la generación nueva. Pero no era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel estuviera 40 años en el desierto. ¿Sí? Pero fue por su dura cerviz, por su corazón no arrepentido, por su corazón duro. ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? Y ese es un patrón en el pueblo de Israel. No es algo, ¿sí?, de los tiempos de Jesús. ¿Sí? No es algo del tiempo de Moisés también. Ahorita todavía el pueblo de Israel es de corazón duro en cuanto a Jesús, en cuanto a Dios. A pesar de tener las escrituras, tener el idioma, ¿sí? Entonces, podemos ver lo hipócritas que ellos eran en Juan 12:43, ¿sí? Que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Había personas que creían en Cristo pero no lo confesaban porque de hacerlo perderían sus posiciones, ¿sí? Más adelante vemos... esto ya lo dije. Entonces era debido a sus corazones duros que estaban atesorando para ellos ira, para el día de la ira, ¿sí? Marcos 6:52, Jesús había hecho un milagro con los panes y no le creyeron debido a sus corazones duros. Juan 11, Él resucitó a Lázaro de entre los muertos y los fariseos quisieron matarlo. ¿Sí? Entre más cosas buenas hacía en Israel, más los que no creían, que era la mayoría de Israel, más los rechazaba. ¿Sí? Jesús pues los ofendía, pero al hacer el bien. Unos ejemplos muy claros, cuando hacía sanidades en los sábados, en los días de reposo. O sea, por hacer el bien, ellos endurecían más su corazón. Ahí ya no era tanto así como Moisés, de que llegaba y le escupía en la cara a estas personas. O sea, de cierta forma sí le escupía a las tradiciones y a su tradición. Pero él estaba haciendo el bien, sanando. Y el corazón de los fariseos y de muchos del pueblo de Israel se endureció. ¿Sí? Entonces ya más adelante vemos a Jesús que toma ventaja de esto, les dice hipócritas, les dice víboras, les dice sus verdades, les habla de una manera muy dura. Entonces de eso se trata Romanos 2, de lo inexcusable que es Israel. ¿Sí? Entonces el día de la ira, se nos presenta aquí el día de la ira. Acá está en el versículo 5, el día de la ira. En Romanos 5:1 vemos que nosotros, ya estamos nosotros en la imagen, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Que nosotros tenemos paz para con Dios, habiendo sido justificados por la fe. ¿Sí? Él no está derramando su ira sobre ti, sobre mí el día de hoy. Segunda de Corintios 5:19 dice que Él ahorita no está contando los pecados contra el mundo, sino que nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Él no está ahorita derramando su ira. Él no está ahorita condenando al mundo. Romanos 2:5 dice: por tu dureza atesoras para ti mismo ira para el día de ira. Ese no es hoy, ese día no es hoy. Seguimos ahí en Romanos 5:9 nos dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? Romanos 5:9 nos dice esto, que ya estando justificados en su sangre, somos salvos por medio de Jesús de la ira. Somos salvos de la ira, así no vamos a estar en el día de la ira. La ira ya no nos pertenece. Primera de Tesalonicenses 1:10, voy a ponerla aquí. Primera de Tesalonicenses 1:10. No te vayas. Se va. 1:10 nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? La ira del libro de Apocalipsis, la tribulación, el día de la ira. Nosotros, por medio de Jesús, somos liberados, somos libres del día
de la ira, de la tribulación. Y esas son buenas noticias para nosotros, ¿sí? Ahora, ¿por qué les está diciendo esto Pablo? Para mostrarles su culpabilidad, para mostrarles, acuérdate, todavía no llega al punto en el cual nosotros estamos viviendo, no ha llegado a este tiempo, sí, al ahora, ¿sí? Ahí les está diciendo, les espera ira, ¿sí? Ustedes están atesorando, con esta actitud que tienen, por este corazón duro que tienen, lo único que les espera es ira. Y no nada más un poquito, están cada día atesorando más y más y más y más por sus acciones. Así que nosotros que hemos creído en el Evangelio de la gracia de Dios, no vamos a estar en este día de la ira, ¿sí? Voy a brincar esto. Sabemos entonces por Romanos 5:9 y 1 Tesalonicenses 1:10 que la ira no es para nosotros, sino para las personas de las cuales habla, por ejemplo, Sofonías 1:14. Vamos a ella, Sofonías 1:14. Sofonías 1:14. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. ¿Sí? Dice, día de... aquel día. El día del Señor, sí, es el día de ira. Cuando ves esto en la Biblia, el día del Señor es el día de ira. En su segunda venida, cuando Él venga a juzgar, sí, a las naciones, es el día de ira. Es una buena definición cuando estás leyendo el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, donde dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Sí? Hablando de cuando tiene una visión del futuro, el apóstol Juan. Y hay personas que dicen, no, está hablando del domingo. No, es el día del Señor. El día del Señor en la Biblia es el día de ira. Versículo 15, aquí en Sofonías. Día de ira, aquel día. ¿Sí? Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribuiré a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, es algo impresionante, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. ¿Qué es lo que le decía Jesús al pueblo de Israel? No hagas tesoros en la tierra. O sea, al final no te va a servir para nada. Mejor haz tesoros en el cielo. ¿Sí? Gente de una nación corrupta podrán ser promovidos y avanzar mediante dinero e influencias. Tristemente, a veces así es aquí en México. Pero Dios juzgará, como dice el versículo 2 del libro de Romanos, según verdad. ¿Sí? No va a ser de que vas a poder sobornar a Dios con tu dinero y con tu plata. Cosa que el pueblo de Israel a veces era sobornado, podía ser corrompido o le daba favores especiales a una persona porque era tal persona, ¿sí? Entonces, Dios juzgará según verdad a los que cometen tales cosas. A los que vimos en Romanos 2, ¿sí? Pablo está enseñando el destino profético que Dios tiene para Israel si no se arrepiente. Su gran mayoría. Es muy importante saber a quién le está hablando y de qué le está hablando. Incluso cuando leemos las epístolas de Pablo, no podemos decir todo lo que Pablo escribió se trata de nosotros. Aquí es un gran ejemplo. Romanos lo escribió Pablo. Pero ese capítulo no se trata de nosotros. ¿Sí? Entonces, si encontramos en la revelación dada a Pablo lo que es la doctrina para la iglesia, la enseñanza para la iglesia, pero no todas las palabras que escribió Pablo son acerca de nosotros. Podemos aprender de ello, ya que 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero no se trata de nosotros. ¿Sí? Entonces, dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces aquí estamos viendo el juicio sobre Israel, ¿sí? También eventualmente en el día del Señor sobre todas las naciones, ¿sí? Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Dónde? Cuando sea el justo juicio de Dios, o sea, el día de la ira. El día de la ira es el día del justo juicio de Dios, en el cual Él pagará a todos conforme a sus
obras. Te mencionaba hace ratito, es muy importante, ¿sí?, que entiendas que esto no te está hablando a ti. ¿Por qué? Porque si estuviera hablándote a ti, estaría contradiciéndose en el siguiente capítulo donde dice que no es por obras. Ok, sí, porque como ellos trabajaban sobre obras y eran orgullosos, Exactamente. por eso los juzgan de acuerdo a sus obras. Y también porque eventualmente, cuando ya lleguemos al juicio, o cuando se llegue al juicio, el juicio del gran trono blanco, ¿sí?, como no tuvieron fe en Jesús, ¿en qué van a caer? ¿Qué es lo único que van a tener para ser juzgados? Sus obras. Lo cual no les va a servir de nada. Exactamente. Entonces, hay dos juicios que he visto en la Biblia. El gran juicio del trono blanco, donde somos juzgados, donde eres juzgado por tus obras, y si estás o no escrito en el libro de la vida. Y el tribunal de Cristo, donde el creyente es juzgado por sus obras, pero para recibir recompensas, ¿sí?, no para que lo echen, ¿sí?, fuera de la familia, ¿sí? Entonces, pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo menciona el día de la ira, el cual será el día de la revelación de Jesucristo desde el cielo en juicio e ira. Esto está en Apocalipsis 19. En Romanos 2.5 nos enseña acerca del día de ira venidero. Y cuando Cristo establezca su reino en la tierra, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, tú no vas a estar aquí cuando Él haga esto. Este pago a cada uno conforme a sus obras no se trata de ti. Dios es justo y pagará a cada uno conforme a sus obras cuando venga a juzgar la tierra, ¿sí? Vamos a Proverbios 11.4. Proverbios 11.4. Qué bueno que dices eso, porque me parece que de pronto como que se contradecía, pero por Dios. Dice, no aprovecharán las riquezas En el día de la ira, mas la justicia librará de muerte, ¿sí? Por cierto, es algo bueno que Dios haga esto, el que pague conforme a sus obras, o el que pague conforme a obras. Vamos a Proverbios 24:12. Es algo bueno el que Dios haga esto. Ahorita vamos a ver por qué. Proverbios 24:12. Dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras, ¿sí? Te digo, esto es algo bueno que Dios haga esto, el que dé al hombre según sus obras. Ahorita vamos a ver por qué. Tú y yo que entendemos el Evangelio ahora, somos temerosos del juicio de Dios conforme a las obras. ¿Por qué? Nosotros que ya tenemos la palabra, que podemos ver la Biblia en su totalidad y que ya llegamos a Romanos 3:20, que es lo que dice, que ningún ser humano podrá ser justificado por las obras de la ley. Entonces nosotros que entendemos el Evangelio, pues tenemos respeto por el juicio de Dios conforme a las obras. ¿Por qué? Porque de no ser por Jesús, Estaríamos nosotros también en la misma situación. de no ser por Jesús estaríamos dependiendo de nuestras propias obras, y sabemos que nuestras propias obras no le van a hacer, no nos van a servir de nada delante de Dios, ¿sí? Porque sabemos que no somos lo suficientemente justos para ser aceptos delante de Él, y que de ser así, o sea, de tener un juicio conforme a nuestras obras, nosotros no terminaría bonito, ¿sí? Pero ¿sabes qué es un acto justo? Un acto justo es juzgar conforme a las obras. Y la mayoría de los judíos ortodoxos condenan al cristianismo diciendo que la gracia de Dios no es algo justo, porque un juicio justo sería de acuerdo a obras hechas. Juzgar a personas por cómo actúan, y ese es un juicio justo, ¿sí? El juzgar a personas por cómo actúan. De hecho, así es como nosotros deberíamos de determinar en quién confiamos y en quién no. Ahorita te digo, es algo bueno, ¿sí? En quién confiamos y en quién no, por sus acciones. No podemos determinar la salvación de las personas por sus acciones, pero sí debemos determinar en quién confiamos y en quién no por sus acciones, ¿sí? No vamos a continuar yendo una y otra vez con una persona que es deshonesta y que sabes que está mintiendo. ¿Por qué? Pues, si le está mintiendo a esta persona, o sea, si sé que le está mintiendo a esta persona, ¿qué me asegura que no me va a mentir a mí, que no me va a hacer a mi chanchulla? ¿Sí?
Entonces, es algo bueno el determinar en quién confío y en quién no, aquí en la tierra, por sus obras, ¿sí? No significa que no haya segundas oportunidades, pero segunda oportunidad es diferente a confianza, ¿sí? La confianza se vuelve a ganar, ¿sí? Eso es algo que había oído, o sea, sí te perdono, sí hay perdón, o sea, no me debes nada, sí, te perdono, pero mi confianza te la tienes que ganar otra vez, y no es algo que otra vez voy a dar, ¿sí? Así tan liberalmente otra vez. No voy a continuar yendo con nada, eso ya lo dije. Entonces, es un acto justo el juzgar a las personas por sus obras cuando se trata de lo correcto e incorrecto. El problema, en que en que nosotros intentemos juzgar la salvación de alguien es que pues no sabemos, o sea, ahí es donde no sabemos y es donde entra esto. Él mira el alma, él mira el corazón, ¿sí? Entonces en Proverbios 24:12 habla de personas que no conocían la ley, ¿sí? Que no conocían todas las cosas de la cristología, soteriología, escatología, que no conocen todas las doctrinas, etc. Y ¿sabes qué? Dice que Dios sabe estas cosas y que hará un juicio justo de acuerdo a sus obras. Y la implicación es que el que se pone a pensar un poco va a terminar diciendo, ¿me va a juzgar de acuerdo a mis obras? Sé que habrá cosas en las que no me va a ir muy bien. Entonces tal vez debería de clamar a Dios por gracia, por misericordia. ¿Sí? Y afortunadamente para nosotros sabemos cómo es que Dios ha provisto esa gracia. Hemos puesto nuestra confianza en su provisión, ¿sí? En Jesús. Entonces, eso también nos da un poquito de luz a cómo Dios juzgaba a las personas antes. Y cómo también lo va a hacer eventualmente, pero antes de tener el Evangelio, antes de tener la revelación de cómo es que... Es que imagínate, tú sabes que... Y a veces así es como personas tratan la sangre de Cristo, pero tú sabes que la sangre de un animal no te va a cubrir tus pecados. Dios decía, pues, ofrece un animal, ¿sí? Sacrifica un animal. Él está tomando tu lugar. Sí. Pero la persona sabía que eventualmente iba a tener que ofrecer otro sacrificio de animal. Sí, y es lo que les digo, de que a veces tratan la sangre de Jesús como la sangre de animalitos, de que, ay, tengo que volver a hacer la oración de salvación, tengo que volver a reaplicar la sangre de Jesús. Cuando la sangre de Jesús es perfecta, es definitiva, es para todos los siglos, para siempre, nos ha borrado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero la sangre de animalitos no lo hacía. Entonces la persona en aquel entonces, antes de que llegara la sangre de Cristo, antes de que llegara el derramamiento de la sangre del Hijo, ¿sí? De Dios, pues no sé, me imagino que las personas estaban de que, ¿cómo rayos me va a justificar Dios? O sea, yo sé que un animal no cubre pecados, o sea, ¿sí? Pero lo hacían en fe, o sea, lo que hacían es, las obras que hacían las hacían en fe. Y aquí es como vemos, o sea, cómo es que Dios determinaba, el que hacía la obra, cómo es que determinaba si lo hacía bien o no, viendo su alma, viendo o pesando su corazón. En el libro de Isaías podemos ver ejemplos de cómo Dios les dice, o sea, no se trata del animal, no se trata del sacrificio, no se trata de eso. O sea, se trata de su corazón, se trata de que lo hagan de corazón, que era lo que decía, que ustedes me alaban de labios para afuera, algo así, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Entonces el asunto importante para Dios era el corazón, no necesariamente los sacrificios, que de hecho en los Salmos, ¿no? Dice, yo tengo hambre para que me estén dando a mí estas carnes y todo eso, ¿sí? Tengo sed, y es lo mismo que dice, o sea, para que me den la sangre. El punto no era, o lo que lo salvaba no era el animalito, era la fe en lo que Dios les estaba instruyendo que hicieran, ¿sí? Lo cual estaba creando un patrón para eventualmente la sangre de Cristo, que tuviéramos una imagen de esto, el inocente tomando el lugar del culpable. ¿Sí? Por eso David fue acepto. Exactamente, por eso David vemos tantas cosas como Dios le mostraba misericordia, porque incluso él es el que hace la pregunta, o sea, bienaventurado el hombre al cual Dios no le inculpa sus iniquidades, sus pecados, y no se los cuenta. Y sí cometió muchos errores, David, pero él era de que clamaba a Dios por misericordia. Sí, él entendía esto, de que Dios era un Dios bueno. Bueno, entonces,
conforme a sus obras. Ser pagado conforme a sus obras no es nuestro juicio, ¿sí? No es lo que determina nuestra salvación. Va a determinar nuestras obras en la tierra, van a determinar nuestras recompensas, nuestros premios, ¿sí? Pero no nuestra salvación, ¿sí? Esto de conforme a sus obras no es nuestro juicio. En Mateo 16:27 Jesús habla y le dice a Pedro de cómo cuando Él regrese Él va a pagarle a todos conforme a sus obras. Y esta es la misma enseñanza de Jesús. En Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los... Bueno, vamos ahí. Apocalipsis 20:12. Ya no tardo en terminar. Nada más abarqué 2 versículos. Yo le dije a Betty que quería abarcar 6. Ajá, 12, y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, ¿sí? Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí repite varias veces. De que por sus obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenían fe. No habían puesto su fe en Jesús. Entonces, ¿qué era? Y sus pecados habían sido pagados. Entonces, ¿en qué es lo único que puede Dios juzgarlos? ¿En qué caen? En sus obras. ¿Sí? Esto también en Pedro lo podemos ver, de cómo iba a haber, iba a seguir habiendo maestros falsos que dice que negaron al Señor, o que negarán al Señor que los rescató. ¿Sí? Incluso el Señor que los rescató. ¿Eh? Digo, Satanás igual puede mentir. Ajá, utilizando maestros falsos, pero el énfasis que les quiero hacer es de que incluso por estos maestros falsos, o incluso a estos maestros falsos, Jesús pagó por ellos. Timoteo dice que Jesús es el Salvador de todos, mayormente de los que creen. ¿Por qué? Porque pues en los que creen son los que se apropian o toman ventaja de la salvación. Sin embargo, la salvación fue dada y ofrecida a todos. ¿Sí? A todos. Así es. Entonces, Pablo está hablando de este mismo juicio del cual habló Jesús en Mateo 16 y del cual se habla en Apocalipsis 20:12, aquí en Romanos 2. El día de la ira. El día en el que se va a pagar conforme a las obras. Nuestro juicio conforme a obras se encuentra en Romanos 14 y en 2 Corintios 5, el cual es el tribunal de Cristo, donde vamos a pagar por lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Se nos va a pagar, se nos va a recompensar, ¿sí? Y la palabra malo ahí no es malo. No significa malo, significa de poca estima. ¿Sí? Lo que hayas hecho en el cuerpo, sea a tu estima bueno o de poca estima o algo pequeño, se te va a recompensar en el tribunal de Cristo. En el bema, es el que se conoce como el bema de Cristo, la palabra griega. ¿Cuál es el texto de que dice? 2 Corintios 5:14, por ahí anda. 5:10, por ahí anda. Ese es el bema de Cristo. Al bema se va a recibir recompensas, ¿sí? Nunca vas a recibir mal. Entonces, el juicio del incrédulo, según sus obras, para determinar su salvación, no es nuestro juicio. Este juicio es para los que rechazaron la provisión de Dios a lo largo de toda la historia, son resucitados el día de juicio y dirán, aquí estoy Dios, veamos cómo me va en tu juicio. Y tendrán que encarar este juicio por sus obras y lo reprobarán. ¿Sí? Es una conclusión inevitable. Este juicio por obras es lo mismo que Jesús enseñó durante su ministerio terrenal. También en Juan 5 lo menciona. Vamos allá a Juan 5. Cinco 28. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? Eso es para los que están en el cuerpo, ¿verdad?
Eso es para de los muertos. El juicio en el cual al final se van a presentar delante de Dios, el día en el que va a ser visto si están o no en el libro de la vida, y va a ser determinada su sentencia, ya sea resurrección para vida o resurrección para perdición o condenación o muerte eterna, separados de Dios. Jesús enseñó que el Padre le había dado el juicio, eso también está en Juan, de que el juicio es para mí, dice Jesús. Sí, Él es el que va a tener el juicio, eso también lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, si no me equivoco, donde dice que ya ha señalado un día por el cual va a juzgar a todos los hombres por el hombre Jesús, por el hombre Jesucristo, por medio de Jesús, ¿sí? Entonces el ministerio de Jesús, como ya lo habíamos visto, fue mayormente, principalmente, todo su ministerio fue bajo la ley. Él estuvo bajo la ley, él estuvo enseñándoles a judíos. Y vemos esta continuación en su ministerio del programa de la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Entonces, no me malinterpretes pensando que la salvación es por obras, que yo sé que no lo hacen, ¿sí? Porque ya lo estuvimos viendo un poquito. Pero aquí en Romanos 2 todavía no está llegando, y estoy haciendo mucho hincapié porque sé que ustedes también lo van a hacer cuando se lo estén enseñando a alguien, de que no está hablando de ahora, de nosotros, ¿sí? No había revelado el cómo Dios podía justificar aparte de las obras. Ahora nosotros ya podemos saber cómo es que Dios nos justifica aparte de la ley. ¿Cómo? Como aparte de la ley, por la fe. Por la fe, sí. Pero ahora sabemos en qué descansa la fe, o ahora sabemos cómo es que nuestros pecados son erradicados completamente. La sangre de Jesús, ¿sí? Lo que ellos no veían, nosotros ahora sí vemos. Ellos confiaban en lo que Dios les estaba diciendo, lo que Dios estaba hablando, pero ahora nosotros ya sabemos en las bases de qué, ¿sí? Dios le pudo decir a la gente del pueblo de Israel: ofréceme un sacrificio, ofréceme un animal, construye un arca, te voy a dar una descendencia, esto, ¿sí? Ahora nosotros sabemos que no eran esas obras, que no era el haber hecho un arca, que no era el haber ofrecido un animalito, que no era el haber ofrecido, ¿sí? sino la fe, creerle. Y que ahora la sangre de Cristo cubre todos esos pecados del pasado y también los de nosotros al futuro. No sé si eso esté quedando entendido. Les mencionaba el ejemplo de esto, de que imagínate la persona antes de que llegara Jesús, sabiendo que, hay pecado en mí, y yo sé que el animalito pues no me quita mi pecado, ¿sí? ¿Cómo es que Dios me va a quitar mi pecado? Ahora nosotros sabemos cómo. Ellos no sabían, y era por fe que hacían esto. Pero ahora nosotros, ¿sí?, sabemos cómo es que Dios nos quita nuestro pecado y se los quitó a ellos por medio de la sangre de Jesús, ¿sí? En Romanos 3:25 habla acerca de eso, de cómo ahora se nos revela cómo es que Dios es el justo y el que justifica. Sí, vamos ahí, nada más. Ya, eventualmente vamos a llegar ahí. Romanos 3. Pero fíjate cómo frasea estas cosas. 3:21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es un súper resumen del capítulo 1 y capítulo 2. ¿Sí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Que es, la redención solamente es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estos pecados pasados no está hablando de nuestro pasado, está hablando del pasado de la historia, en la historia pasada, desde Adán hasta ese momento. No que tus pecados no sean perdonados o que tus pecados pasados no sean perdonados, pero esto está hablando de todos los pecados pasados previos a la cruz. Ahora, ¿sí?, con la mira, aquí está el versículo 26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe
de Jesús. En esencia, lo que Dios le hacía cuando una persona ponía fe en Él, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Desde Adán hasta antes de Jesús, era de que, ok, puso su fe en mí, se lo cuento como justicia, ¿sí? Se lo tomo a cuenta como justicia, ¿sí? Su pecado no fue erradicado, ¿sí? Completamente, o sea, lo pasa por alto, ¿sí? En su paciencia. ¿Con qué? ¿Por qué? Porque sabía que en un momento Jesús iba a venir, derramar su sangre, y con esta sangre derramada, los pecados pasados que había pasado por alto en su paciencia en el pasado, ahora son lidiados, son erradicados, son, ¿sí? Tratados. Ahora sí ya más o menos me la cacharon mejor. Ok. Entonces eso es de lo que se estaba refiriendo aquí Pablo. Te digo, la persona en el Antiguo Testamento, entre Adán a Juan el Bautista, a lo mejor decía, bueno, ¿y cómo, o sea, cómo es que mi pecado va a ser quitado? ¿Sí? ¿Cómo está eso? Y pues te quedabas como que con la duda de cómo Dios puede justificarme sin obras, cómo es que Dios puede justificarme a pesar de que no soy perfecto, ¿sí? ¿Cómo? Ahora nosotros sabemos cómo, porque fuimos ahora lavados por la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces estamos viviendo en tiempos muy emocionantes, muy, muy padres. Imagínate, antes de que llegara el Espíritu Santo, no había regeneración, no había nacidos de nuevo, ¿sí? Pero había salvos, había personas salvadas por la fe, ¿sí? Y en el momento en el que el Espíritu Santo baja, en el momento en el que el Espíritu Santo desciende, gente que creyó en Jesús, que no estaba muerta, ¿sí? Que creyó en Jesús durante su ministerio, fue nacida de nuevo. Pero ya estaba como que ese sello, como ese de que, ¿cómo se dice? Depósito en nuestra cuenta de que íbamos a ser, o que iba a ser esa persona nacida de nuevo por el Espíritu Santo, llegado el Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? Sí. Más a todos, dice a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, ¿sí? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad. Todavía no eran hechos hijos de Dios cuando lo recibieron en ese momento, cuando Él estaba ahí. Porque el Espíritu Santo todavía no habitaba dentro de ellos. Y esto es claramente explícito. Esto está claramente explícito en el Evangelio de Juan, si no me equivoco, es en el capítulo 7, donde dice que hablaba del Espíritu porque todavía no había llegado, todavía no había venido. Porque no se había ido. Ajá, porque Él todavía no se había ido. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros? En día de Pentecostés. Previo a eso, el Espíritu Santo estaba con nosotros, ¿sí? Y es como, sí, y es que los que lo recibieron durante su ministerio terrenal, y previo a eso, por fe, ¿sí? Creyeron en Jesús, tenían esa garantía de que por fe, como ellos habían puesto su fe, en Dios y a estos en el ministerio terrenal de Jesús, en Jesús, llegado el Espíritu Santo iba a estar en ellos, ya no solamente con ellos. Sí. Bueno. A ver, ¿cuánto me queda de esto? Bueno, poquito. Entonces, nosotros ahora sabemos cómo es que Dios podía justificar aparte de las obras. ¿Por qué? Porque Dios era el que estaba viendo a futuro la cruz, ¿sí? Ellos no. Ellos estaban como que limitados a la palabra que tenían en ese momento, al conocimiento progresivo o a la revelación progresiva que iban recibiendo, ¿sí? Adquiriendo por sombras, por la creación, por todo esto, ¿sí? Como vimos en Hebreos, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en muchas ocasiones a los padres, ahora nos habla por medio del Hijo, ¿sí? Entonces, Dios les da estas instrucciones en el Antiguo Testamento, ellos las hacen, pero con la incertidumbre de, bueno, no sé si ellos se lo preguntaron, pero nosotros nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿cómo es que lo hacían en aquel entonces? Esto nos dice, porque Dios tenía la mira, ¿sí? De manifestar ahora, ¿sí? En este tiempo su justicia, que viene siendo la cruz. Y debido a la cruz y debido a la sangre de Cristo, los pecados que había pasado por alto, pasados, ¿sí? En su paciencia, ahora por la sangre de Cristo son erradicados.
Ok, bueno, entonces eso era un secreto, ese era el misterio ese es el misterio de lo que Pablo nos revela aquí en Romanos 3, ¿sí? Que era porque Dios tenía en mente la cruz. Dios ya sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Exactamente. Empieza a tener un poquito más sentido, ¿no? Todas estas cosas. Bueno, yo no sé, yo me emocioné un chorro cuando empecé a ver estas cosas. Pablo, por ejemplo, nos dice en Efesios 2:8, ¿sí? Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? O sea, tú pones con y dices, se está contradiciendo. Si no estás poniendo atención a que esto le está hablando a los judíos y que todavía no llega a nosotros, ¿sí? Tito 3:5 dice, nos salvó esto es Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Romanos 4:5 nos dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta es la manera en la cual él es fe, ¿sí? Es por la fe. Entonces siempre ha sido fe. El hombre de fe siempre hará lo que Dios le diga que haga. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Vemos la fe y Dios les pide que hagan algo, ¿sí? Ofréceme un animal, ofréceme esto, haz esto, ¿sí? No fue su obra, no eran sus obras las que los justificaban, porque vemos al pueblo de Israel haciendo las obras, haciendo los rituales, y a Dios no le interesaba eso. Les dice, como hablamos hace ratito, no me interesaba eso, no quiero yo incienso, me hastío del incienso, es lo que leímos, ¿no? En Isaías 1, o sea, no quiero el incienso, no quiero los animales, quiero su corazón. Sí. Entonces quiero fe, eso era lo que... Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, siempre ha sido fe. Ahora Dios no nos pide ninguna obra para la salvación, no nos pide que ofrezcamos un borreguito, no nos pide que guardemos el sábado, no nos pide que guardemos la luna nueva, no nos pide que hagamos un arca, no nos pide, ¿sí? Ninguna de estas cosas, sino solamente que creamos en su Hijo, ¿sí? Que dependamos de su gracia y que sirvamos o que vivamos de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿está quedando claro esto? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces voy a brincar unas cositas ya para no hacerlo más larga. Espero que para este punto podamos ver que en cada versículo de este capítulo 2 encontramos referencias al programa de la ley de Israel. En Romanos 1 encontramos la filosofía del mundo y cómo ellos rechazaron a Dios, y estos son los primeros 2000 años de historia, Romanos 1, y luego avanza Israel y bajo este programa siguen sin tener excusas, a pesar de que se les dio un privilegio. Recuerda que este capítulo 2 se trata de lo inexcusable que el hombre que juzga, o sea, Israel, es. ¿Sí? Y bueno, con esto cerramos el día de hoy, para no meterme en más cosas y que luego quede inconclusa la idea.